Pablo es un pequeño delincuente, un traficante con ciertas inquietudes científicas y poéticas. Una mañana de septiembre recibe un email enviado por su compinche amigo Ángel Bru, con quien había planeado un atraco, finalmente abortado, citándolo en una nave abandonada de un polígono industrial. Al llegar allí, descubre el cadáver de Ángel con un disparo en la frente. Pablo regresa en estado de shock a su casa y cuando decide volver a abrir su cuenta de correo, lo sorprende un nuevo mensaje que empieza con estas dos frases demoledoras. Estoy muerto, ya lo sé. Tú me has metido una bala en la cabeza esta mañana. Así arranca la última novela de Rafael Balanzá, Recado de un muerto, publicada en la editorial Siruela. Buenas tardes, Rafael, y bienvenido a Periodista Digital. Buenas tardes y gracias por invitarme. Estábamos hablando antes de comenzar a grabar la entrevista que el meollo, la piedra angular de la novela es precisamente el personaje de Pablo, ¿no? Porque es un delincuente, sí, pero un delincuente con gusto por la literatura, por la filosofía, se matriculó aunque abandonó la carrera en filología, se ve todas las noches un programa de ciencia... Fácilmente identificable. Fácilmente identificable. En el panorama. Es un personaje con fuerza y además peculiar, ¿no? El hecho de que un personaje así se vea metido... Sí, es peculiar o espero que sea peculiar. Porque, bueno, hay que buscar la originalidad que luego conseguimos o no conseguimos. Bueno, yo diría que es un pequeño delincuente, como tú has dicho muy bien, un tipo casi cutre en su deriva, no, casi cutre no, cutre en su deriva criminal, pero en cambio es un tío que es capaz de levantar la vista y mirar hacia las estrellas, para decirlo así poéticamente, sí, sí. Porque a él le gusta mucho la ciencia, es un seguidor de la divulgación científica, y efectivamente él es capaz de hacer lo que no son capaces de hacer, por cierto, muchos de, no digamos ya, no mencionemos a la clase política, que la tenemos ya, pero bueno, muchos de nuestros prohombres, prebostes, etcétera. Y Pablo no, Pablo que está hundido en la miseria en medio de esta crisis, en un paisaje creo que reconocible, porque hablábamos también fuera de cámara del tema de la toponimia ficticia, mencionábamos a Faulkner, yo me inventé las Zalbias con los asesinos lentos, y aquí vuelvo a las Zalbias, que es un escenario que yo creo que se puede reconocer fácilmente, porque es el sureste español, el Levante, Murcia, Alicante, pues toda la zona esta. Y entonces Pablo está en medio de esa zona arrasada, depauperada por la crisis económica, y efectivamente ese es el punto de arranque de la novela, una situación extremadamente angustiosa para él, pero como tú dices, y me parece muy certero por tu parte, ¿no? Ese apunte, esa observación, es verdad, Pablo es capaz de mirar un poco hacia las estrellas y de relativizar su propia situación en alguna medida y de preguntarse por cosas que parece que a priori no atribuimos a un delincuente de este tipo, pero que bueno, yo creo que caben dentro de lo verosímil. Hablas de las Zalbias, ¿no? Como territorio inventado, que vendría a ser un poco el Misen también de Chirves, ¿no? Y hablábamos también que ese discurso, esa cultura, esas referencias que a veces utiliza el personaje Pablo. Tú me decías, me hablabas de los personajes de Tarantino, de estos asesinos... estos gángsters locuaces, sí, que son capaces de disertar al mismo tiempo. Lo que pasa es que el mío no es tan malo, no es tan... Yo creo no, que, él está además lleno de remordimientos. Al final Pablo, no hay que reventar la novela, pero bueno, lo que pasa es que él en realidad es un corderito comparado. Yo creo que él piensa de sí mismo que no, que es un tipo frío, calculador y capaz. Pero no, hay yo diría, y vengo diciendo en la promoción del libro, en las preguntas que me hacéis, que es una novela sobre el carácter y la otra cara de la moneda, que es el destino, ¿no? Como tú sabes, los estoicos relacionaban mucho carácter y destino. De hecho, había un apotegma estoico que era algo así como: el que tiene carácter no tiene destino. Y la novela oscila entre esos dos polos, el carácter frente al destino. Y entonces pues al pobre Pablo le echan en cara varias veces que no tiene carácter, y claro, el hombre pues esto no le gusta nada, ¿no? Él se quiere demostrar a sí mismo que sí que tiene carácter. Lo que pasa es que está rodeado de gente realmente mala, y él seguramente pretende ser malo
pero no lo es en la medida suficiente como para que las cosas le vayan bien o le salgan bien. Oyéndote hablar, casi estoy oyendo, podría decir que oigo a Pablo, ¿no? Porque estas reflexiones, Sí, algunas de estas sí. reflexiones... Bueno, eso, claro, es que esto es lo de Flaubert, Lorenzo, que tú conoces perfectamente. Madame Bovary, c'est moi. O sea, ya no vamos a descubrir el chocolate caliente a estas alturas. Entonces sabemos que... no, lo que pasa es que es importante que el personaje, en cada caso, seas tú y no seas tú. Eso es. Es decir, las dos cosas. Tiene que tener vida propia. Entonces, en todos mis protagonistas, por ejemplo, por contraste, la novela anterior, La noche hambrienta, tenemos a Julián Beltrán, que era un hombre de 50 años, era una novela más hermética, creo, quizá más difícil que esta, más difícil en el sentido de eso, más hermética, más confusa, y era un hombre que rememoraba su pasado. Aquí tenemos a un tipo joven, es decir, bueno, hay diferencias, pero en el fondo todos los personajes que salen de mí, evidentemente, pues tienen mi impronta y tienen algo mío, eso es indudable. En la página 15, al comienzo de la novela, para que se hagan nuestros espectadores una idea un poco de cómo es Pablo y de cómo ha llegado a esa situación, dice así Pablo, porque está contada la novela en primera persona, ¿no? Creo que bastará con explicaros que me he movido durante los últimos años por la línea de sombra, aquella que decía Conrad, ¿no? Que separa una cómoda ilegalidad sin demasiados riesgos del extenuante sol de la rectitud y las buenas obras. Ahí ya se nos está dando una idea clarísima del tipo de delincuente, del tipo de personaje a que nos enfrentamos, ¿no? Que no pertenece a las altas esferas, como decíamos antes, ¿no? Es un raterillo, lo has dicho tú muy bien. Es un delincuente putre. Es un pringao, digámoslo con todas las letras, sí. Ahora bien, como tú decías, efectivamente es un pringao capaz de ciertos vuelos y de ciertas derivas con su fantasía y con su intelecto, que no son muy habituales, pero que bueno, que pueden darse, porque es un chico que ha cambiado la trayectoria de su vida en el sentido de que él se cuenta en la novela que en un momento dado parece que va a convertirse en un estudiante, que va a ir, pero él deja la universidad y toda la novela a los 25 años, sí, ¿no? Exacto. Entonces él es absorbido una y otra vez por el mismo remolino, digamos. Entonces la novela en este sentido pues tiene un sello como casi de tragedia clásica, sin pretender elevar mucho el listón y compararnos, en fin, pero sí que tiene la impronta de la tragedia, ¿no? Estos personajes, Edipo, etcétera, que están marcados por el destino y que al final, aunque él intenta huir, la novela empieza así, o sea, él va a cometer un atraco con un amigo y se raja, ¿no? Diríamos vulgarmente, ¿no? El tipo no quiere participar en ese atraco y entonces ese es el amigo que va a aparecer con un disparo en la frente y que le ha enviado un email diciendo sí, tú me has matado y ahora, creo que nos reventamos la novela anticipando ese... No, porque ese es el comienzo. Es el comienzo, de todas formas, es cuando él le dice, no, ahora vas a cometer este atraco, es decir, toda la dinámica de la novela es esa, ¿no? Es no sé, el hámster o el animalito que quiere escapar de la jaula y no lo dejan, no puede, y se da cuenta de que está en una trampa, pero no es capaz y eso lo tiene en común con mis dos novelas anteriores también, o sea que sí, que yo literariamente vengo de donde vengo, entonces creo que en las tres novelas hay sentido del humor para quien conecte con él, porque estas cosas pues, no se pueden asegurar, pero vamos, en mi opinión hay sentido del humor, por lo menos del mío. Pero bueno, yo vengo de una tradición marcada por el pesimismo, no nos engañemos. Entonces, pues ahí estoy, ¿no? En la línea de otros narradores mucho más importantes que yo ahora y siempre, como Kafka y otros, pero esa es mi línea. Y entonces, pues sí, son personajes marcados por un destino trágico. Él se puede decir que es chantajeado por un muerto, ¿no? De ahí el título, además, exactamente. ¿No? Has hablado de la literatura clásica, de lo clásico, efectivamente, aquí hay traiciones. Está el peso, el gran peso que siempre hay de la familia, ¿no? El que supone la familia. Hay un regreso a Ítaca, en cierto modo, ¿no? Con esa visita a su casa. Sí. Hay un estudio efectivamente, hay un estudio de la familia en todos mis libros, por lo menos en mis tres novelas. Y esto no es... O sea, es deliberado pero quiero decir que obedece a una preocupación que debe de ser muy importante para mí, porque digamos que surge casi espontáneamente, es decir, el tema de las relaciones familiares
sí que creo que es fuente de toda clase de conflictos y es una especie de obsesión que tengo, ¿no? Analizar esas relaciones que a Pablo también le preocupan tanto, porque cuando sabe que está caminando por el filo de la navaja y que está en un momento muy peligroso, él quiere pensar en su familia como en un refugio, quiere pensar que todavía cuenta con ellos, y eso cuando ve que hay distancias quizá insalvables, pues también le aumenta su preocupación. Y luego es una novela también sobre el matrimonio, ¿no? Sobre la pareja. Te decía antes sí. de broma Sí. que sería la novela que de haber hecho Berman novelas policíacas. Sí, hombre, es un honor que me... Porque, claro, aquí que me conectes además con Berman es un honor, sí. hay una... En fin, es que no quiero desvelar, ¿no? Pero hay Sí, no una reventemos, por traición supuesto. fuerte y... Sí. Y hay una reflexión también, ¿no? Sobre el amor y sobre las relaciones. No solo las relaciones paterno-filiales o no, las relaciones amorosas. Sí, no, la relación de pareja es... sí, es importante también. Es otro elemento que está en los 3 libros, ¿no? En el libro anterior, por ejemplo, teníamos una incipiente posible relación amorosa entre una psiquiatra y su paciente que, para no caer no incurrir en el tópico, no se llega a desarrollar del todo. No me pareció... Pero bueno, está ahí esa relación. Entonces sí, el tema de la pareja... Bueno, lógicamente acabas hablando de si eres un escritor mínimamente vocacional, de lo que te preocupa y de lo que conforma tu propia vida. Entonces, claro, estos temas pues creo que están más o menos en la experiencia de todos y que nos... Yo leyendo la novela, viendo cómo es Pablo y ahora hablando contigo, lo que sí veo con bastante claridad es que tú, aunque te has, por decirlo de alguna manera, ceñido a las reglas del género, no es una novela... No, eso es verdad. Es una novela negra, es un thriller, pero sí hay una vocación por tu parte de trascenderlo, ¿no? Bueno, o sea, tú, en esta estoy viendo de la las conversación de las 3 novelas, como tú has dicho, es en la que más me ciño a los parámetros del género, sí, sin duda. Y esto es deliberado. Mis 2 novelas anteriores, yo tengo algunas dudas he tenido algunas dudas en cuanto a plantear esto como una trilogía. Lo que pasa es que hablar de trilogía suena pretencioso, ¿no? Trilogía, ¿no? Suena... entonces, bueno, hay que evitar un poco eso, pero sí que es verdad que los 3 libros tienen una cierta coherencia, conexión, una cierta unidad de sentido. Entonces, esto de hablar... Yo he hablado o me he planteado una posible trilogía antiejemplar. Bueno, esto va en la línea de Javier Gomá, un filósofo que me interesa. Maravilloso. Javier Gomá Lanzón. El concepto, además de ingenuidad aprendida y de ejemplaridad, sí, ¿no? Efectivamente. Entonces, por eso, exactamente, por eso hablo de posible trilogía antiejemplar, porque estos son 3 ejemplos muy malos, la verdad. Mis 3 protagonistas hasta ahora son ejemplos a no seguir, claramente, y Pablo sobre todo. Entonces sí que podría ser... pues sí, se podría plantear como una trilogía sobre la posibilidad o no posibilidad de una redención, porque al final yo planteo o dibujo protagonistas que lo que buscan es una redención, y la cuestión es esa, ¿no? Sí, pero que si la redención es posible o no es posible, terrenalmente hablando, ¿no? Ahora, en los últimos años, el género está teniendo un resurgimiento, por así decirlo, ¿no? Está el género negro, el género policíaco, hay muchos festivales, el Getafe Negro, la Semana Negra, Barcelona Negra, que creo que empieza la próxima semana. Supongo que eso será también porque este es un género que siempre ha tenido, que más se ha cultivado en épocas de crisis. Sí, parece que aguanta bien, ¿no? Claro, es un género aguanta bien la crisis. Y, hombre, estoy recordando ahora, Lorenzo, antes me has preguntado, se me ha traspapelado tu pregunta, el tema de las reglas del thriller, ¿no? Yo sí, te decía que hay una que veo que la novela es un thriller clarísimamente, pero que veo en la novela, y ahora al hablar contigo, un intento de trascender eso, o sea, de hacer para entendernos literatura. Sí, no renuncio, es que no van a conseguirlo. Como hacía Simenón y como hacen tantos, ¿no? Lo están intentando. ¿Quién? No te puedo decir. Ese ente difuso que ejerce una presión indeterminada sobre nuestras vidas y que está siempre ahí latente.
Es difícil, ¿eh? Seguir haciendo literatura en España ahora mismo es difícil, pero yo no Sí, me sí, es rindo, difícil, sí. no tiro la toalla. Entonces, este libro es fruto de un cierto compromiso, y no me importa decirlo así, pero al final toda literatura que pretenda alcanzar una divulgación es un compromiso, porque si solo hablas de lo que tú entiendes y de lo que te importa a ti, pues te dejan hablando solo. Eso es lógico y es así. Entonces, me ha interesado lo que me preguntabas, porque es verdad, quien haya seguido un poquito mi trayectoria, que de las 3 novelas, esta es la que más se ciñe a las reglas de la novela negra. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un crimen al principio, un asesinato, y hay que descifrar, hay que averiguar quién ha cometido ese asesinato, que es ¿verdad? Es el esquema típico cosa que no había en las otras dos, porque en las otras dos también había el elemento crimen, el elemento sangriento, pero por ejemplo Asesinos Lentos empezaba con una amenaza que quedaba suspendida como una espada de Damocles sobre el protagonista, pero que no había un asesinato al principio, ni había un asesino escondido al que hay que descubrir. Y tienes toda la razón en el sentido de que esta novela sí se ciñe a los parámetros del esquema de novela negra. Pero, como tú dices, es que no renuncio, hombre, ¿cómo voy a renunciar? Te digo que puede que lo consigan al final, acabaremos haciendo a lo mejor Mac literatura, ¿no? Los McDonald's literarios de uno, otro, que casi se pueden hacer en cadena, porque eso no creo que no hace falta el autor tampoco. ¿Sí? Lo que saca... El camino es ese, el camino por el que nos quieren llevar al huerto es ese. Rafael Reich, en ese libro estupendo, Manual de Literatura para Caníbales, el futuro Sí. de la literatura es una cadena de montaje. Claro. Coger a un escritor que haga una descripción de un paisaje. Mira, te voy a decir diálogo, que sé que Rafael Rey es un tipo ingenioso, es un excelente escritor, pero no había leído, o sea, no conocía el precedente. Es decir, es una coincidencia, ¿eh? Siento el plagio, le pido. No, en absoluto no, pero que en Manual de Literatura, que es un recorrido. No, pero es que está muy bien traído, pero quiero decir que le pido disculpas porque, bueno, si lo he plagiado ha sido inconscientemente. Hemos coincidido en la misma idea, pero es que es evidente. Lo de la cadena de montaje es un símil. Bestseller fabricado. Claro, pero si es que entonces ya, ¿para qué quieres autores? O sea, entonces, mira, al final hay que escribir no para quizá un término medio, no solo para ti mismo, pero tampoco para todo el mundo. Y entonces quizá eso te lleve a resignarte a no tener tantos lectores como podrías desear tener en tus sueños, en fin, en tus fantasías más desatadas, pero hay que elegir, ¿no? Entonces, si quieres hacer algo de lo que no te avergüences y que porque puedes llegar a ese nivel, ¿no? Incluso digo yo que uno puede caer así de abajo ya, avergonzarte del releer lo que haces, y yo no quiero. Entonces hay una concesión en ese sentido, de decir, bueno, parece, como tú apuntabas, parece que el thriller está funcionando. Además es un género comodín en el sentido de que te permite hablar un poco de todo lo que te interesa. En ese sentido, sí. No es la peor cárcel. He dicho recientemente varias veces que no quiero que me encasillen, pero bueno, vamos a aceptar en el peor de los casos, que no queda más remedio que aceptar un cierto encasillamiento, sobre todo en España. Yo creo que de las cárceles posibles, la cárcel del thriller es de las mejores. La más cómoda. Claro, porque te permite. Esto se ve, por ejemplo, yo he citado, aparte de mis referencias literarias, ya te he mencionado a Kafka y esto, pero sobre todo con el libro anterior hablé mucho de Hitchcock. Y claro, es que hay, claro, exacto, está efectivamente homenajeada esa película en la novela, y él nos enseñó el camino en el sentido, tú sabes que era considerado un autor popular, y un autor que lo redescubre la novela efectivamente, que son los las que conversaciones con Hitchcock. Aquí hay un autor aquí hay algo muy como serio. la copa de un pino. Claro, y hablaba de todas sus preocupaciones y de todas sus obsesiones, el tipo, con todos sus retorcimientos, todas sus represiones, con todos sus rollos con las rubias, con tal. Marnie la ladrona. Claro, efectivamente, entonces el thriller permite eso. Así es. ¿Y qué autores lees género en España? Pues no leo, mira, no... ¿O solo lees algo? Vamos a ver, sí leo género, no, por ejemplo, de thriller español poco. Ya. Thriller, te lo digo sinceramente, no, ya haces bien. No sé si hago bien o mal, pero en todo caso... No, haces bien en decirlo. No, que haces bien en decirlo, quiero decir. Que quede claro. Me hacen por ahí un guiño... No, bebamos agua. No, que haces bien en decirlo. Tampoco, quiero decir que haces bien en... Tampoco leo gran cosa, y me lo han preguado hoy, de thriller. Acércate un poquitín al micro, si puede ser. Sí, perdón. De thriller que nos viene del norte, ¿no? Sí que conozco a Henning Mankell, por ejemplo, que me gusta bastante, ¿no? A mí me gusta, pero Henning Mankell sin Majes, Howell y Pierre Balou, sin Martin Beck...
Yo No es nada, empecé con la serie de novelas de Wallander Sí. y ya no recuerdo, leí, no sé si era Asesinos sin rostro, la primera, ¿no? La primera es Asesinos sin rostro y la leí segunda Los perros de Perros Riga. de Riga y no sé si leí alguna más y de momento pero bueno, Pues me fíjate, parecen buenas. esas son más flojas que luego las posteriores. Pues bueno, me Yo invita leí eso esas dos y me dijeron, no, tienes que leer las otras. Yo tengo más influencia del cine, ¿eh? En thriller. cine. Sí, o sea, vamos a ver. No en general. O sea, no digo que como escritor yo venga más del cine. No. Como escritor mis influencias son literarias. Lo que pasa es que son literarias, pero de autores no actuales. Las más importantes, mis influencias estamos hablando de Dostoyevsky, de Kafka, de Camus, de Samuel Beckett. Yo vengo de ahí. Pero fíjate que, oye, vamos a ver. Es que no es thriller Los demonios de Dostoyevsky, por ejemplo. Incluso, puedes considerar incluso Crimen y Castigo. o Crimen y Castigo, evidentemente. O Incluso las novelas de Crimen y Camus. Castigo. En el extranjero Bajo puedes la mirada occidental depende de lo que Corra, claro, o el proceso de Kafka, depende de cómo definas claro. el thriller. Entonces, esas son mis influencias. Entonces, las influencias más recientes, yo te hablaría más bien de verdad del cine, porque soy cinéfilo y me encantan los Coen, por ejemplo, películas como Fargo. La última que te ha parecido. En España, perdona, se ha hecho thriller en cine. No habrá paz para los malvados, me parece una película extraordinaria. Magnífica. Entonces, Magnífica. me vienen más las influencias recientes, Magnífica. me vienen. Y La caja negra también está muy bien. Sí. Sobre todo la primera parte. Sí, no, yo sigo más el thriller pero vamos, también leo algún autor. Pero no, como lectura no es el thriller lo que compone mi dieta más. Ya, y novela policíaca tampoco lo que mucha. pues eso, pues es que no te podría decir, te puedo decir eso, el amigo Henning Mankell y ya me tengo que ir a los Dashiell Hammett, a los clásicos. Chandler, Sí, a Agatha Christie, que me parece una autora que por unas pocas novelas es una autora muy interesante. Luego hizo muchas novelas también en serie y menos valiosas, pero tiene algunas muy buenas. Y en Negritos. Sí, por ejemplo, sin ir más lejos. Sí. Y Simenon también tiene novelas. Sí, hombre. Está muy bien. La atmósfera que consigue, ¿no? Los personajes. Pues hace poco he leído un fracaso, yo no sé pronunciar bien el francés, un fracaso de Maigret, me parece que se pronuncia, ¿no? Una de la serie de. Sí, es que como son ciento y pico de ¿no? Maigret, sí. del inspector, pues y, claro. y también fue subestimado, ¿no? Y ahora incluso en esas novelas está considerado, es que es un autor excelente. No, o sea, de los grandes. Sí me gusta la novela. Julián Marías, que era de los grandes escritores del 20. Estoy de acuerdo, sí. Bueno, Rafael, pues una charla jugosa. Espero que haya sido así. Muchísimas gracias, mucha suerte. Gracias a ti siempre.